Gracias a los pastores Norberto y Leli Jiménez. Me siento muy honrado verdaderamente de poder estar aquí nuevamente junto a ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de San Mateo, capítulo 26. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esta noche vamos a tocar el tema transformados por el Espíritu Santo. La desobediencia siempre trae consecuencias negativas en nuestras vidas. Adán y Eva desobedecieron a Dios, se dejaron engañar por el adversario, por la serpiente, y pecaron. A pesar que Dios les advirtió, vamos a ir un momento a Génesis, capítulo 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y como ellos no obedecieron, ¿verdad?, se dejaron llevar por el pecado y espiritualmente estaban destituidos del huerto del Edén también ellos. Por eso vino consecuencias terribles para ellos, claro que sí. Sin embargo, si ellos se hubieran arrepentido, Dios los hubiera perdonado. Tenemos la tendencia de hacer nuestra propia voluntad. Ojo con lo que estoy diciendo, Es una tendencia que históricamente viene desde los tiempos de Adán y de Eva. ¿Por qué? Porque nos rebelamos a Dios. Creemos nosotros siempre tener la razón a todo. Y nos cuesta obedecer los mandamientos de Dios. ¿Será tan difícil obedecer a Dios? Porque aún como cristianos le fallamos a Dios. Pero Dios es fiel y es bueno y siempre espera que nosotros, como sus hijos, podamos arrepentirnos y Él nos perdona porque nos ama. Leemos la Biblia, pero no hacemos lo que dice la Biblia. Vemos que Dios nos está hablando, pero nos rebelamos a su palabra. Tendríamos que tener una experiencia amarga para poder arrepentirnos, para tomar recién en cuenta los consejos que nos daban nuestros padres, nuestros pastores. ¿Cuántos de ustedes son bautizados aquí? Levanten su mano. Gloria al Señor, la mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido al Espíritu Santo de Dios? ¿Pocos nomás? ¿Pocos han recibido al Espíritu Santo? Nosotros tenemos la convicción que cuando recibimos a Cristo, recibimos también al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿cuántos han sido bautizados en el Espíritu? La Biblia dice que que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la convicción de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿cuánto conocemos al Espíritu Santo? Pedro fue un discípulo de Jesús que estuvo siempre allí al lado de Jesús y dejó todo por seguir a Jesús. Sin embargo, sucedió algo que acabamos de leer, ¿verdad? Llegado el momento, ya Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar
3 veces. Mire qué interesante es esto. Qué interesante es esto, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo transforma la vida de Pedro. Y si ha transformado la vida de Pedro, también transforma nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? San Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas. Estamos hablando aquí de algo importante porque vemos que la Biblia usa el pronombre Él en referencia al Espíritu Santo. Tú como persona sabes pensar, tienes conocimiento de las cosas, tienes conocimiento de Dios, de las cosas de Dios, poquitos conocimientos, pero ahí vamos. Tenemos emociones. Entonces, si el Espíritu Santo es, como dice la palabra, la tercera persona de la Trinidad, entonces también tiene todo esto que nosotros tenemos. Sabe pensar, tiene emociones, tiene conocimiento de Dios y tiene iniciativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él tiene su propia voluntad y toma decisiones. Estamos conociendo un poquito de lo que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Gloria al Señor, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo también ama. ¿Cuántos lo saben? Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Vamos a conocer el poder transformador que Él trabaja en nuestras vidas. ¿Cómo es que Él trabaja en nuestras vidas? Regresamos al libro de San Mateo, capítulo 26. Versículo 30 en adelante. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, porque no solamente Pedro dijo que él no lo iba a negar, sino que sus discípulos, los demás discípulos, también le dijeron lo mismo. No, maestro, ¿cómo puede decir que nos vamos a escandalizar de ti? De ninguna manera. Cuando Jesús les dice: todos vosotros os escandalizaréis, Jesús les estaba diciendo literalmente: todos ustedes van a huir esta noche de delante de mí. Nuestra actitud, una actitud, hay veces como ovejas, hay veces como lobos, porque estos somos. Y a veces tenemos esas actitudes. Ni nosotros mismos muchas veces entendemos ciertas actitudes que tomamos. Miren, en el mismo libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 69 en adelante. Estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno.
Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Subrayen eso: lloró amargamente. Yo no sé cuántos aquí han criado o han tenido su granja o criadero de pollos, algo así. ¿A qué hora canta el gallo? El gallo empieza a cantar ya después de las 12 de la noche. A veces canta a las 12, a veces canta a la 1, a las 2. Depende pues si la gallina lo deja dormir. Antes que llegue la madrugada, Pedro fue confrontado por sus propias palabras. No, Señor Jesús, ¿cómo vas a decir eso? De ninguna manera, aunque me cueste la vida, yo no te voy a negar. Y todos los discípulos decían lo mismo. Pero ¿qué pasó? Llegado el momento, ¿qué pasó? Tú también estabas con Jesús el Nazareno. No le conozco ni sé lo que dices. También estaba con él. No conozco al hombre. Tú eres Galileo y tu manera de hablar te descubre. ¿No te vi yo en el huerto ¡No con él? conozco a este hombre de quien habláis! Se acordó de la palabra de Jesús. Se acordó que el maestro le dijo: antes que el gallo cante, tú ya me has negado 3 veces. Por eso fue confrontado y se arrepintió amargamente. Lloró amargamente, dice la Biblia. Se arrepintió de corazón. Porque el fruto del arrepentimiento es el quebrantamiento. Si tú dices que te arrepientes y no hay quebrantamiento, es solo remordimiento. Pero si tú reconoces tu falta, reconoces tu error, reconoces que has ofendido a Dios, y según sea el contexto, reconoces que le ha fallado a tu familia, o a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos, y te arrepientes delante del Señor y te quebrantas, eso es arrepentimiento. Una chica que, entre comillas, tiene el alias de la gata, mató creo que a una persona en un restaurante, y cuando la entrevistan y dice: ¿te arrepientes? Sí. Y comenzó a reírse. ¿Ese es arrepentimiento? El fruto del arrepentimiento es el quebrantamiento. El Espíritu Santo toca tu corazón y empiezas a reconocer tus errores, tus faltas, y empiezas a llorar amargamente. Cada vez que nos apartamos de la palabra, cada vez que nos apartamos de Dios, es decir, cada vez que preferimos otras cosas antes que a Dios, hacemos lo mismo que Pedro: negamos a Jesús. Cada vez que no llevamos la palabra, cada vez que no transmitimos el mensaje de salvación a las personas, cada vez que cambiamos lo urgente por lo importante, estamos negando a Jesús. Dios es lo más importante, hermano. Porque acuérdate del primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que Pedro, de alguna manera, encarna el desvío de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, hablo de las personas. Porque la iglesia no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros. Así que donde tú vayas, ahí está la iglesia. Donde tú estés, ahí está camino de salvación. Si vas a predicarle a los enfermos,
tú eres la iglesia, tú eres camino de salvación. Si vas a visitar a los que están privados de su libertad, los que están en las cárceles, tú eres la iglesia, tú eres camino de salvación. Si vas a visitar a tu familia, tú eres la iglesia, tú eres camino de salvación. Por lo tanto, tienes que predicar el mensaje de Dios. Tenemos que sentir dolor por haber ofendido a Dios. Por eso es que Jesús nos promete la presencia del Espíritu Santo. Hay un momento donde Jesús se reúne con sus discípulos y le dice: les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es importante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es importante o para qué es importante la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Para recibir poder. Oras por los enfermos y los enfermos son sanados en el nombre de Jesús. Oras por tu familia y tu familia es restaurada en el nombre de Jesús. Oras por tu matrimonio y tu matrimonio es restaurado en el nombre de Jesús, porque tienes el poder del Espíritu Santo. Si no conoces al Espíritu Santo, no verás la gloria de Dios. Te va a llevar a la verdad. Te va a usar para traer convencimiento al mundo de pecado. Iba yo con mi carro y habían como 5 de esos que se amanecen tomando su agüita. Y el Espíritu Santo me dijo: párate y predícales. Y eran como las 11 de la noche más o menos. Hermano, tuve que parar, bajarme con mi Biblia y decirle: Cristo les ama, hermanos. En el nombre de Jesús, Cristo les ama. Aunque ustedes estén en este momento tomando o drogándose, Cristo les ama, porque Dios tiene un futuro importante para ustedes. Y después entendí que así como ellos, alguien oró también por mí, alguien oró por ustedes, para que podamos ver la gloria de Dios en este tiempo. Él negó a Jesús porque aún no conocía al Espíritu Santo. Y era, como dije hace un momento, una persona muy emocional. Vamos al libro, el mismo libro de Hechos, capítulo 1, 4 y 5. Y estando juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los reunió a los apóstoles porque ya eran apóstoles, pero todavía no podían predicar el Evangelio. Otra vez vamos a leer versículo 4. Y estando juntos les ordenó: no salgáis de Jerusalén. Miren, quédense aquí en casa, todavía no salgan a predicar, porque primeramente tenemos que esperar la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Enviar al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Y a partir de allí, recién después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, salir a predicar el Evangelio. Hemos estado viviendo en desorden, hermanos, porque sin criticar o sin ánimo de criticar a ninguna iglesia, recibíamos a Jesús, recibíamos discipulado y ya estábamos listos para predicar la palabra, para predicar el mensaje. La Biblia nos enseña que no es la forma, ¿verdad? Respetando los sistemas que tiene cada iglesia,
hay que esperar el bautismo del Espíritu Santo para poder recién hacer la voluntad de Dios, predicar el mensaje de salvación. Los apóstoles tenían que esperar el tiempo del Espíritu Santo. Primeramente, conocerlo. Todos tenemos al Espíritu Santo, pero no todos conocemos al Espíritu Santo. Así es que este es el tiempo del Espíritu Santo. Veamos la transformación de Pedro, porque pasamos primeramente que Jesús le dice: me vas a negar, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. No, Señor, no, Maestro, de ninguna manera. Después hemos visto cómo es que se cumple lo que Jesús le había dicho, y Pedro negaba a Jesús: no, no lo conozco, no, jamás lo he visto. Ahora vamos a ver la transformación de Pedro después de haber recibido al Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Hechos capítulo 4, versículo 13 en adelante. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De aquel Pedro miedoso que quería esconderse debajo de la tierra, vemos esa transformación a un hombre valiente que empezó a defender el Evangelio. Allí vemos el poder del Espíritu Santo. Un hombre que no veía el plan de Dios, cómo el Espíritu Santo lo transformó a un Pedro lleno de poder, de sabiduría, con actitud cambiante, con valentía, dando a conocer la palabra del Señor y defendiendo el Evangelio. No puedo dejar de hablar lo que he visto. No puedo dejar de decir lo que el Maestro me ha enseñado. Para eso Dios nos ha dado la gran comisión, para dar el mensaje de salvación. Tenemos que tratar al Espíritu Santo como lo que es: una persona. Una persona. Es importante tener intimidad con el Espíritu Santo. Es importante que le demos el tiempo que le corresponde al Espíritu Santo. No es lo que te sobra. No lo dejes al último. Dale el primer lugar. Porque Dios es el primer lugar en nuestra vida. Cuando dicen amén. Entonces, el Espíritu Santo merece ese primer lugar. Busquémosle. Allí, a la hora que cante el gallo, búscalo. Cada día, habla con Él. Exprésale tus proyectos, tus metas. Y el poder del Espíritu Santo estará en tu vida todos los días, hermano. Invierte tiempo en Él. Ámalo. Conversa con Él. Y dile lo mucho que tú confías en Él, para que puedas cumplir todas tus cosas, todas tus metas, todos tus proyectos. Hemos visto el poder transformador de Pedro, el poder transformador del Espíritu Santo hacia Pedro.
Y eso es lo que el Espíritu Santo también ha hecho con nosotros.